Estos son los rostros del verdadero México. Son los ciudadanos indígenas, son los más olvidados, los más abandonados de las políticas públicas, de las decisiones gubernamentales y de la memoria del país. En sus comunidades, la pobreza y el rezago educativo se presentan con mucha mayor profundidad que en las zonas rurales o conurbadas de cualquier ciudad del país. Y aunque en 1994 la Organización de Naciones Unidas instituyó el 9 de agosto como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, en México no hay mucho que celebrar, aunque de ellos heredamos lo que somos como mexicanos. Son la base de esa identidad que como mexicanos tenemos. La entrada de nuestra raíz, de ahí venimos. En 2016, se tenían registrados 494 municipios donde más del 40% de sus habitantes son hablantes de lengua indígena. 15.1% de esta población indígena en el 2016 no estaba afiliada a alguna institución de salud. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que sus pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual, del cual conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Asimismo, la política del Ejecutivo sustentada en el mismo artículo menciona que la Federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos. Sobre estas bases reconocidas por la Constitución y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, se han construido organizaciones y autoridades indígenas en el país. No obstante, en los hechos no ha sido así. Tal es el caso de la Gobernatura Nacional Indígena presidida por Hipólito Arriaga Pote. Este hombre ha recorrido pasillos, oficinas de gobierno, hacer antesala, sufrir desprecios y humillaciones, pasar hambre y enfrentarse a la discriminación de las propias autoridades. Todo por pedir, exigir a lo que tiene derecho su pueblo. Y es que la Gubernatura Nacional Indígena es la representación de todas las etnias del país y solo algunos le reconocen su existencia. Lo conozco, es una persona admirable, una persona que lucha por los ideales, por sus ideales de su pueblo y que también está abanderando la causa de los 68 pueblos indígenas de México. Las autoridades nacionales indígenas sobreviven con carencias, en el olvido, la cerrazón de las autoridades y solo existen en el discurso oficial. Yo creo que han habido apoyos, seguramente son insuficientes. No se puede dar menos a quien más necesita, no se puede dar trato igual a desiguales. Entonces, las políticas de las diferentes secretarías tienen que ser adecuadas a la realidad de esos pueblos. Yo creo que estamos en deuda todavía con ellos. Debe reconocérseles su pleno derecho a su autodeterminación, a su propia territorialidad y que se cuente con los apoyos económicos y los programas de todo tipo. Sí sé. Sí sé porque a la hora que nosotros tenemos que etiquetar el presupuesto, siempre los pueblos que tienen usos y costumbres quedan fuera. De los poco más de 6 millones de personas mayores de 3 años, pertenecientes a alguno de los pueblos originarios, hay 2.7 millones que no tienen los recursos suficientes para comer adecuadamente todos los días. En el caso del acceso a la vivienda, la población nacional con problemas para obtener estos espacios es poco mayor al 10%. En tanto, la proporción de la población indígena que enfrenta estas dificultades es cercana al 40%. Aún recordamos el vergonzoso episodio del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien de un ciudadano indígena se expresa de esta manera. Juzgue usted. No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Digo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, no decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú me vas a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón. Acto que fue reprobado de manera unánime y que Lorenzo Córdoba creyó haber saldado con una disculpa pública. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Quien lastima a un indígena es por ignorante, porque no conoce su grandeza. Siguen siendo víctimas de una discriminación social. Hay en México un racismo soterrado. En los hechos sigue asumiéndose de otra manera de discriminación.
No estoy de acuerdo en que se les vea a los indígenas como si fuera un grupo de personas aparte. Somos ya una sola raza y así se les debe ver. Ahora los ciudadanos indígenas de México luchan porque la Federación les otorgue a lo que tienen derecho para tener una vida digna. No, tenemos un gran pendiente, le debemos mucho a los pueblos indígenas. Se acaba de reconocer legalmente la gubernatura. Ahora tenemos la posibilidad en la revisión del próximo presupuesto de que don Hipólito venga y pueda, ya con el apoyo de nosotros, sentarse con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que ya se les den los recursos correspondientes y que sean estos adicionales a los que se le otorgan a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Los recursos que llegan a las comunidades indígenas llegan a través de la Comisión Nacional de Atención a las Comunidades Indígenas. Efectivamente, es a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas donde se canalizan los recursos federales para las etnias en México. Pero ¿qué cree? No dan la cara. Nubia Mayorga Delgado, directora general de la comisión, no ha dado respuesta para explicar cómo, cuándo y cuáles son los criterios que se siguen para asignar los recursos. La contadora Nubia nos podrá dar la entrevista, aunque sea telefónica. No se encuentra en este momento y el martes va a estar en Acasochitlán, allá entre Veracruz e Hidalgo. Ok. Si no está ahorita, permíteme, estoy en una reunión, permítame tantito, ¿sí? Pobreza, dificultades para acceder a los servicios de salud o a las instituciones de justicia y discriminación son algunos de los problemas que enfrentan los indígenas en México y nadie hace nada para mejorar su situación.